Continuando con la fisiología articular de las extremidades, ahora vamos a hablar sobre la osteología de la cintura pélvica. La cintura pélvica puede ser considerada una estructura muy difícil de comprender, ya que se debe realizar un estudio muy profundo de acuerdo a la presentación anatómica que nos ofrece cada elemento óseo. El abordaje que se ha podido considerar hasta el momento puede ser muy simple, ya que esta zona está basada casi exclusivamente en una visión frontal o sagital, pudiendo añadirse en la actualidad una visión transversal. Así también una visión en un plano intermedio entre el transversal y el frontal. La cintura pelviana es una estructura media con una forma aproximada en un cubo inclinado. Este cubo estaría inclinado a unos 45 grados hacia adelante, transformando las líneas de fuerza bilaterales, ascendentes y descendentes de las extremidades inferiores en fuerzas centrales. Un factor que interviene en esta situación es el hecho de que existen las curvas en la columna. Esto hace que la parte de la columna incluida en la cintura pelviana, que va a ser el sacro, condicione la inclinación de la pelvis. Cuanto mayor lordosis lumbar exista, más horizontal se coloca el sacro y con él la pelvis. La cintura pelviana es un sistema anular cerrado e hiperestático, formado por 3 huesos, como podemos advertir en las imágenes, 2 de ellos grandes y simétricos, que son los coxales, y están localizados a ambos lados. Y en la porción central, que es la parte baja de la columna, se unen varias de las vértebras para lograr una estructura altamente especializada que viene a ser el sacro. El sacro no actúa como una cuña que se encaja entre los huesos ilíacos. Es más ancha por delante que por detrás. Las necesidades mecánicas de la cintura pelviana requieren que sea un sistema con una cierta elasticidad para absorber los impactos de la marcha, tanto el apoyo monopodal, y así modificar sus diámetros durante el embarazo y el parto. Procedemos al perfil óseo describiendo al hueso coxal. El hueso coxal como indiqué hace un instante, son 2 huesos que se unen a nivel del sacro, en la pelvis. Por lo tanto, se puede distinguir una pelvis mayor, donde hay las vísceras abdominales, y una pelvis menor, que viene a ser el espacio final del tubo digestivo y
genitourinario. La pelvis del hombre y de la mujer van a presentar algunas diferencias. Las alas del coxal están más abiertas en la pelvis de la mujer, porque es en ese lugar donde se alojará el feto. En la zona anterior del pubis de la mujer se forma un arco y del hombre un ángulo. En ese sentido, el coxal es un hueso plano que se origina de la fusión de tres huesos. En una visión frontal no se puede observar en toda su extensión las dos partes que están situadas a 45 grados con respecto al plano frontal. Al inclinar la pelvis a los 45 grados hacia afuera para ver el hueso ilíaco en toda su anchura y 45 grados hacia adentro para ver el isquión y el pubis que delimitan el agujero obturador. Por lo tanto, estos tres huesos van a ser el ilion, que tiene la disposición superior, el isquión de posición posterior y el pubis con una disposición anterior. Aproximadamente en el centro de la cara externa se encuentra la cavidad cotiloidea, con el cótilo o acetábulo, donde se hará la articulación con la cabeza femoral. El borde superior se denomina cresta ilíaca, con sus espinas anterosuperior y posterosuperior. El borde inferior está formado por la rama descendente del isquión y la rama descendente del pubis, junto con la tuberosidad isquiática. Las espinas ilíacas anterosuperiores, que vienen a ser estas, a cada lado, y las posteriores son frecuentemente zonas dadoras de injerto, pero pueden presentar problemas por alguna fractura o por inestabilidad cuando se lesiona el complejo ligamentoso posterior. En el borde posterior encontramos la gran escotadura ciática mayor, separada de la menor por la espina ciática, donde se inserta el ligamento sacrociático menor. Su osificación es similar a la de los huesos largos, ya que posee cartílagos epifisiales y se produce una reabsorción osteoclástica comparable a los huesos craneales. En este caso se trata de una osificación asimétrica y el desarrollo en longitud de la cortical interna precede a la cortical externa. Encontramos el cartílago trirradiado, que es el punto de unión de las osificaciones de las tres porciones del hueso. Su cierre
coincide con la aceleración del crecimiento a los 13 o 14 años y con el inicio de la osificación de la cresta ilíaca, lo que se relaciona con el final del crecimiento de la columna. La osificación del hueso ilíaco proporciona profundidad a la fosa acetabular. Es en este cartílago del acetábulo donde aparece a partir de los 8 años el núcleo secundario de osificación del limbo, que formará el perfil del cótilo. Así encontramos en el hueso coxal el acetábulo, que viene a ser como una semiesfera que está representada en este dibujo, que se considera la zona articular del coxal con la cabeza del fémur, y el agujero obturador. A veces este agujero obturador es llamado o denominado de forma errónea, pero son las estructuras que van tapando y se llaman obturadoras. Por ejemplo, los músculos obturadores, el nervio obturador, la membrana obturadora. En cuanto a la posición del coxal, habíamos indicado que se coloca de manera que la espina ilíaca anterosuperior y el cuerpo del pubis estén en el mismo plano. Si la espina ilíaca anterosuperior está por delante de este plano, hablamos de una pelvis en anteversión. Si la espina ilíaca anterosuperior está por detrás de este plano, se habla de la pelvis en retroversión, para compensar la columna, que quedará con una rectificación. La posición de las crestas ilíacas indican la longitud de las piernas. Si las dos crestas están en el mismo plano, las dos piernas tienen más o menos la misma longitud. Si el coxal va hacia adelante, el acetábulo baja. Si el coxal va hacia atrás, el acetábulo sube. Por lo tanto, de forma generalizada, un coxal anterior hace una pierna más larga y el coxal posterior hará una pierna más corta. En este sentido, los problemas con el coxal revelan los problemas con las piernas asimétricas, influyendo en la columna, y pueden provocar desviaciones y o escoliosis. Las dos espinas ilíacas posterosuperiores son puntos de referencia para localizar la sacra 2 o S2, que se encuentra en el mismo plano. En cambio, las crestas ilíacas están a nivel de la vértebra lumbar 4. El siguiente hueso a describir viene a ser el sacro, que tiene una orientación de arriba hacia abajo y de delante hacia atrás. Va a estar conformada por la última vértebra lumbar, y junto con esta forma un ángulo
sacrovertebral o promontorio. La cara anterior es de concavidad variable, mirando hacia abajo. Y adelante. La inclinación del sacro es de 53 a 64 grados, existiendo una influencia del factor racial. El sacro y el coxal están unidos por la articulación sacroiliaca formada por la superficie auricular del hueso coxal y del alerón del sacro. En realidad, el sacro viene a ser un macizo que está conformado por 5 piezas articuladas, que vienen a ser las 5 sacras, donde estaban los discos intervertebrales. Y aquí encontramos la línea transversal, como vemos en la imagen, que se forman en la fusión de los discos. El siguiente hueso que forma parte de la cintura pélvica viene a ser el fémur. La pelvis continúa hacia las dos porciones del miembro inferior y los fémures son los huesos más largos del cuerpo. Tienen una cortical muy fuerte y es complicado romperlo a nivel del cuerpo. Si se rompe o se fractura, normalmente es a nivel del cuello y por una patología degenerativa. Entonces, en el hueso vamos a encontrar, en este fémur, vamos a encontrar a la cabeza, que es una semicircunferencia con cartílago que se articula con la careta semilunar del coxal. Esta viene a ser la zona articular. Tenemos la cabeza. El cuello queda dentro de la articulación, dentro de la cápsula de la articulación de la cadera. El límite de la cápsula por delante es la línea intertrocanteria y por detrás la cresta intertrocanteria. Tenemos entonces a la línea intertrocanteria e inmediatamente por detrás la cresta. Luego vemos el cuerpo del fémur. Aquí tenemos al cuerpo, que lo vamos a describir a profundidad cuando hablemos de la articulación coxofemoral. La estructura palpable del fémur a nivel de la pelvis viene a ser el trocánter mayor. Como podemos advertir, aquí en la imagen tenemos al trocánter mayor. Por lo tanto, hasta aquí describimos de forma sencilla y clara a los huesos que conforman la cintura pélvica.